Buenos días, chicos. Aquí soy otra vez su profe. En esta ocasión, fíjense bien, muchachos, quiero compartir con ustedes un poco acerca del tema de hidrodinámica. Al hablar un poco me refiero a los conceptos previos, los conceptos básicos que ustedes tienen que tener de este último tema que se llama hidrodinámica. Que recordaremos que la hidrodinámica es una parte de la física, ¿verdad? Que estudia los fluidos en movimiento. ¿Cómo lo vamos a ver? En las siguientes imágenes. Fíjense bien, yo tengo en esta imagen, aquí está, ya la podemos visualizar, vamos a ponerle en la presentación para que se pueda ver en grande. Fíjense, en esta imagen nosotros tenemos la hidrodinámica, las aplicaciones de la hidrodinámica. Como ya lo habíamos dicho, la hidrodinámica estudia, ¿verdad?, fluidos en movimiento, del comportamiento de todos los fluidos en movimiento. Para empezar, nosotros tenemos aquí esta imagen en donde estamos representando lo que sí nosotros a diario usamos, ¿verdad? Abrimos una llave en nuestra casa para lavarnos las manos, o abrimos la llave para servirnos agua, etcétera. Cualquier llave dentro de nuestra casa, ¿verdad? Tenemos un fluido en movimiento. Vean, aquí está fluyendo agua y en este caso, esta es una aplicación de la hidrodinámica. Ahora, no nada más tenemos esta aplicación, en nuestra casa también tenemos lo que vemos en la segunda imagen, que son tuberías, ¿verdad? Tuberías que pasan a través, ¿verdad?, de conductos cerrados herméticamente, en donde fluye a través de aquí. Pueden ser tuberías de gas, pueden ser tuberías de agua, ¿verdad? O en el caso ya de alguna industria, pueden ser tuberías de gasolina, de petróleo, etcétera. Ahora, hidrodinámica también abarca fluidos de movimiento, no nada más en tuberías cerradas, sino en espacios abiertos, como aquí vemos esta presa, en donde el agua, ¿verdad?, está aprovechando la energía del agua. ¿Para qué? Para poder estar en movimiento esta cantidad de agua, y esta es otra aplicación de la hidrodinámica. Además, la última imagen, pues son todas las tuberías de desechos de aguas residuales, de aguas pluviales, etcétera, de drenajes incluso, ¿verdad? Entonces tenemos una aplicación infinita en lo que es la hidrodinámica, y la cual nosotros a diario podemos observar, ¿verdad? Desde cómo llega el agua a nuestra casa, la toma de agua, la famosa toma de agua que es tan costosa, ¿verdad? Pero es una aplicación más de la hidrodinámica. En la siguiente imagen vamos a comenzar a ver los conceptos básicos de hidrodinámica. El primer concepto que tenemos aquí se llama caudal o gasto. ¿Qué es el caudal o gasto, verdad? Aquí ponemos claramente que el caudal o gasto se define como el volumen de un fluido que pasa a través, ¿verdad?, en este caso, a través de una tubería o de una sección transversal de un conducto en un determinado tiempo. Es decir, la cantidad de agua en metros cúbicos que pasa en un cierto tiempo por nuestra tubería, eso le llamamos caudal o gasto. Ustedes en su casa podrían determinar el caudal que hay en la llave de agua de tu casa. ¿Cómo lo podrías hacer? A lo mejor si tú tienes una cubeta de 20 litros, ¿verdad?, y le tomas el tiempo, como viene aquí, le puedes tomar el tiempo para poder determinar en cuánto tiempo, ¿verdad?, se llena tu recipiente. En este caso yo les dije, en tu casa puedes tener, todos tenemos una cubeta de 20 litros, ¿verdad? Entonces tú abres la llave, mides el tiempo que se tarda en llenar y tú podrías determinar un caudal. ¿Por qué? Porque solo tienes que aplicar esta formulita que dice que el caudal o gasto se define, ¿verdad?, como la división entre el volumen en metros cúbicos entre el tiempo en segundos. Entonces tú puedes conocer el caudal que hay en tu casa. El caudal o gasto también lo podemos representar con la letra Q, o también lo podemos, vamos a ver más adelante, que también el gasto se representa con la letra G mayúscula. ¿Ok? Vamos a ver una variante más de este caudal. Fíjense bien, cuando yo en la fórmula del caudal, en esta fórmula que tenemos aquí, vamos a pasar a la siguiente imagen. Fíjense bien, cuando, aquí, cuando en nuestra imagen, cuando en la fórmula del caudal, que se acuerdan que aquí tenemos el caudal, aquí teníamos en esta parte, en vez de A, V, T, teníamos el volumen, ¿verdad? Caudal como volumen por unidad de tiempo. Si en vez de tener esto, dice aquí, si sustituimos en el volumen
volumen igual a área por velocidad por el tiempo, ¿verdad? Y le pongo donde A es el área de sección transversal de mi tubería, la B es la velocidad del fluido y P es el tiempo. Entonces, si yo sustituyo lo que es el volumen por estas tres variables, yo voy a tener mi fórmula otra vez modificada como caudal o gasto es igual al área por velocidad por tiempo entre tiempo. Como ustedes ven, aquí los tiempos se cancelan teniendo la formulita que ustedes ven aquí en la parte de abajo, la cual nos está señalando este personaje, ¿verdad? Esta fórmula es la que quedaría en función del caudal o gasto, que nada más sería multiplicando el área por la velocidad. Entonces, esta es una segunda fórmula que yo puedo tener a partir de conocer el área de sección transversal de mi tubería y siempre y cuando yo conozca la velocidad del flujo, ¿verdad? Entonces, son dos fórmulas diferentes para conocer el caudal o gasto. Bien, con esto espero haya quedado claro este primer concepto porque vamos a pasar al segundo que es flujo másico. Vamos a mover esta para acá arriba. El flujo másico, fíjense bien cómo se define, chicos. El flujo másico es algo muy parecido al caudal, pero con una diferencia. La diferencia aquí la podemos ver en la fórmula, ¿verdad? El flujo másico se define como la cantidad de masa, ¿verdad? La masa que pasa a través de mi tubería por unidad de tiempo. Comparado con caudal, el caudal no era masa, era volumen. En este caso, el flujo másico, por eso se llama flujo másico, porque es la masa que pasa a través de mi tubería por la unidad de tiempo. Aquí dice, conocido también como gasto másico, que se define como el cambio de masa que pasa por un área de sección transversal de una tubería en un determinado tiempo, chicos. Espero estén quedando claros estos conceptos, en donde el flujo másico, ¿verdad?, se mide en kilogramos por segundo. Este es muy sencillo, por lo tanto vamos a pasar al siguiente. Antes de pasar a la ecuación de continuidad, en los ejercicios anteriores, ¿verdad?, en los que habíamos visto, en esos ejercicios, en esos dos conceptos de caudal y flujo másico, vamos a hacer un par de ejercicios que yo les voy a dejar en plataforma para que ustedes los resuelvan, ¿verdad? A partir de ecuación de continuidad, ya no vamos a hacer ejercicios porque se aplican fórmulas un poquito más complejas que en los exámenes de admisión a la universidad no viene. A lo mejor puede venir algún ejercicio de flujo, de caudal, ¿verdad? Pero ya no de ecuación de continuidad, ni de Bernoulli, ni de Torricelli, como vamos a ver posteriormente. Entonces, estos temas ya nada más van a quedar para su conocimiento en cuestión teórica, por lo cual espero que también queden claros. Y vamos a comenzar con ecuación de continuidad. Voy a mover mi pantallita para acá abajo para que no nos estorbe. Y vamos a ver lo que es ecuación de continuidad. Fíjense, la ecuación de continuidad, aquí ustedes la pueden ver, pero esta ecuación dice que nos permite, ¿verdad? Vamos a ponerle, a subrayar lo más importante, dice, nos permite calcular la velocidad, dice, me permite calcular la velocidad a la que se mueve un fluido dentro de una tubería, ¿verdad? Aquí tenemos una representación de una tubería cerrada, la cual con la ecuación de continuidad, que es esta que está aquí, una formulita que influye área y velocidad, esta B, como lo vemos aquí, esta B representa la velocidad del fluido en metros por segundo y el área siempre va a ser en metros cuadrados. Entonces, la ecuación de continuidad a mí me permite calcular la velocidad a la que se encuentra un líquido dentro de una tubería, pero ojo, cuando se reduce o aumenta su diámetro. Entonces, eso significa que yo en esa tubería, fíjense bien, aquí está fluyendo el líquido, por esta parte está entrando, tenemos un diámetro 1, ¿verdad? Aquí, aquí tenemos un diámetro de sección transversal 1, pero aquí tenemos un diámetro 2. Significa que en este diámetro 2, perdón por lo chueco, en este diámetro 2 se ve una disminución de la tubería, una disminución en el área de sección transversal o diámetro de la tubería. Por eso dice aquí, en este punto teníamos un diámetro mayor, aquí disminuye el diámetro, por lo tanto, ¿cómo va a cambiar la velocidad si yo disminuyo el diámetro? Muchos de ustedes han aplicado esta ecuación de forma empírica en su casa, cuando ustedes agarran una manguera y están jugando a mojarse, ¿y qué haces para que el agua salga con mayor velocidad? Pues le apachurras la manguera, es decir, disminuyes el diámetro, el área de sección de la manguera, ¿para qué? Para que el agua salga con mayor presión, con mayor fuerza, ¿va? Entonces, al tener mayor presión, mayor fuerza, la velocidad del líquido va a aumentar. Entonces, aquí en este caso, la velocidad del líquido va a cambiar, ¿verdad?
Por lo tanto, ¿cómo puedo calcular a qué velocidad va? Ah, bueno, con la ecuación de continuidad que tenemos aquí. Entonces, dice que en ella se aplica el principio de conservación de la masa, ya que la cantidad de masa del fluido que entra por un conducto cerrado será siempre la misma que la que salga. Es decir, la masa que hay de este lado, la que entra por aquí, va a ser la misma que entra por acá. Entonces, la continuidad también es una aplicación del principio de conservación de la masa. ¿Y para qué dijimos que me sirve la ecuación de continuidad? Aquí está, para calcular la velocidad, ¿verdad? Que tiene un fluido cuando se reduce o aumenta su diámetro. Esa es la ecuación de continuidad. Si quedó claro este concepto, vamos a pasar a lo que sigue, que sería el principio y la ecuación de Bernoulli. Bueno, ¿qué dice este principio de Bernoulli? ¿De qué se trata, verdad? Dice por acá que Bernoulli, en los años, ¿verdad? En los siglos 1700, 1782, en el año de 1700, ¿verdad? Sería el siglo XVIII. En este caso, este Bernoulli, que era un matemático, sí que consiguió relacionar los cambios, ¿verdad? Él relacionó unos cambios entre la presión y la velocidad en un conducto. Esta presión y esta velocidad que habíamos visto, ¿verdad? En la ecuación de continuidad, Bernoulli aplicó esta misma presión y esta velocidad, es decir, es una aplicación de la ecuación de continuidad en donde Bernoulli, ¿verdad? A través de estos dos variables, presión y velocidad, dice que consigue una representación del principio de conservación de la energía, la cual el principio de Bernoulli dice que en un líquido ideal cuyo flujo estacionario, dice, la suma de la energía cinética potencial y energía de presión que tiene un líquido en un punto es igual a la suma de estas energías en otro punto cualquiera. Fíjense bien, para que quede claro todo este concepto, este principio de Bernoulli, ¿verdad? Bernoulli nos aporta esta ecuación en donde está considerado el principio de conservación de la energía, ¿verdad? ¿Por qué el principio de conservación de la energía? Porque dice que la energía total que fluye en un líquido, ¿verdad? En una sección de una tubería, como lo podemos ver en un punto 1, va a ser la misma energía que tenga el fluido en el punto 2. Entonces, la energía total, aquí le voy a poner en el punto 2, ¿verdad? Esta energía debe de ser igual a la que tengo yo en el punto 1, que sería aquí, energía total 1. Entonces, ¿cómo debe de ser esta energía? Dice aquí, energía total 1, debe de ser exactamente igual a la energía total 2, ¿verdad? Ahora, esta energía total, ¿de qué se compone? Ah, pues para eso tenemos aquí la ecuación de Bernoulli. ¿Por qué? Porque aquí en la ecuación de Bernoulli tenemos nuestro primer término que está representando la energía. ¿De qué tipo? Energía cinética, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la fórmula de la energía cinética, que era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado? Aquí la tenemos. Aquí tenemos la energía cinética en el punto número 1 de mi tubería. En este segundo punto, ¿qué tipo de energía creen que sea? Claro, va a ser energía potencial, porque la energía potencial incluye la altura, la masa por gravedad por altura, nada más que en este caso aquí tenemos, en vez de masa, tenemos la densidad del fluido que está dentro de la tubería. Bueno, entonces ya tenemos en este primer punto energía cinética, en este tenemos energía potencial, y aquí tenemos por último la energía de presión que viene incluida en lo que es el principio, ¿va? De Bernoulli. Entonces toda esta energía, la suma de estas tres, va a ser energía total 1, ¿verdad? Y toda esta energía total 1 va a ser equivalente a la energía total 2 que tenemos de este lado, en donde incluimos también aquí energía cinética, energía potencial y la energía de presión. Entonces, esta es la ecuación de Bernoulli o principio de Bernoulli, que dice, ¿verdad? Que dice que se aplica el principio de conservación de la energía. Fíjense bien, vamos a regresarnos a la diapositiva anterior para que repasemos, para que vean ustedes lo que dice esta ecuación, donde dice que en un líquido ideal, dice el flujo, la suma de la energía cinética potencial y energía de presión que tiene un líquido en un punto es igual a la suma de la energía en otro punto cualquiera, ¿verdad? En otro punto cualquiera. Entonces, con esto tenemos el principio o ecuación de Bernoulli, que espero haya quedado claro. Como ven, es una ecuación muy compleja, muy grande, que no vamos a aplicar, en este caso, a nuestro curso para cálculos.
Solo quiero que la conozcan para efectos de examen de admisión a universidad. Bueno, el siguiente concepto, que ya es el penúltimo que vamos a revisar el día de hoy, es el tubo de Venturi. El tubo de Venturi, muchachos, es un tubo que me ayuda a conocer, ¿verdad?, la velocidad, ¿verdad?, que lleva un fluido dentro de una tubería. Fíjense, hace rato estábamos hablando de la velocidad, ¿verdad? Hablamos mucho de la velocidad, pero ¿cómo podemos calcular la velocidad? Bueno, con este instrumento que se llama tubo de Venturi. El tubo de Venturi es un instrumento, es un dispositivo, ¿verdad? Es como un dispositivo en L, está algo así. Aquí tenemos un orificio, aquí tenemos el otro. Este tubo se conecta, ¿verdad?, en la dirección contraria a la del flujo. Fíjense bien, si el flujo va de izquierda a derecha, el tubo se va a colocar en posición contraria. Aquí en este caso, el tubo tendría esta posición. ¿Por qué? Porque el fluido va a entrar por él a través de esta sección y dependiendo de la velocidad del fluido, va a arrojar una altura dentro del tubo de Venturi. Aquí tenemos otro tubo Venturi, en donde aquí el flujo de agua también está entrando de este lado, y aquí tenemos una altura diferente porque tiene velocidades diferentes, ¿verdad? Entonces, para eso sirve el tubo de Venturi. El tubo de Venturi se instala dentro de las tuberías, ¿verdad?, para conocer la velocidad. Ahora, yo les había dicho, a través de conocer la altura, pero hay otra variable que estamos marcando aquí, también a través de conocer la presión. Pero para la presión, ¿verdad?, se colocarían manómetros. Manómetros en esta parte que puedan medir a qué presión está generando, ¿verdad?, este conducto, esta presión del líquido que quiere entrar por este conducto. Entonces, en vez de tener esto así, aquí tendríamos un manómetro, aquí tendríamos otro manómetro que va a ver la presión que hay aquí, la presión que está ejerciendo este líquido al estar subiendo por nuestro tubo de Venturi. Entonces, a través de estas dos variables podemos medir, ¿verdad?, la velocidad del líquido. Claro, no nada más es eso, tenemos que aplicar una fórmula que me relaciona, ¿verdad?, una fórmula que me relaciona esta altura y esta presión con la velocidad del líquido. Esa fórmula la pueden ustedes encontrar en su libro, en la página 43, chicos. ¿Sale? Bueno, es una fórmula muy grande, por eso no se las coloco. Y vamos a pasar por último al último concepto, chicos. El último concepto que sería nuestro, a ver, déjenme pongo aquí, ahí está, teorema de Torricelli. Con el teorema de Torricelli, fíjense bien, muchachos, este teorema nos ayuda a entender un poquito, ¿verdad?, la velocidad que fluye a través de nuestras tuberías, pero las tuberías que están conectadas a recipientes, como podemos ver aquí. Esto ustedes lo pueden observar en su casa, en el tinaco, por ejemplo, ¿verdad? El tinaco es un recipiente que almacena agua y en la parte inferior tiene una salida por lo cual el líquido va a fluir a cierta velocidad. Entonces, ¿qué dice el teorema de Torricelli? Fíjense bien, el teorema de Torricelli dice, es una aplicación del principio de Bernoulli, claro, dice, estudia el flujo de un líquido contenido en un recipiente a través de un pequeño orificio bajo la acción de la gravedad. Es decir, este fluido, bajo la acción de la gravedad, va a hacer que genere una presión, la cual va a provocar una velocidad aquí en este lado, una velocidad por la cual va a salir mi fluido. Dicha velocidad yo la puedo conocer aplicando la fórmula que ustedes ven del lado izquierdo. Aquí, ay, ya la taché muy feo, borro eso. Entonces, de este lado, ¿verdad? Aquí tengo mi formulita que con el solo conocer a qué altura, ¿verdad?, se encuentra el líquido. Yo me refiero a esta altura, ¿verdad? En este caso, en este tinaco, la altura no sería toda esta, sino sería a partir de donde tenemos esto. Esta altura es la que yo necesito para conocer a qué velocidad esté saliendo este fluido. Entonces, multiplicando esa altura por la gravedad, yo conozco la velocidad. Fíjense bien, aquí dice que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Si yo hago el análisis dimensional, la gravedad nos da en metros sobre segundo al cuadrado. Si lo multiplicamos por la altura, que es en metros, entonces aquí es metro por metro, nos da metro cuadrado. Acuérdense que aquí tenemos una raíz cuadrada. Entonces, metro cuadrado sobre segundo cuadrado, aplicando raíz, se eliminan los cuadrados y nos da la velocidad de metro sobre segundo. Entonces, con esto nosotros podemos conocer la velocidad
aplicando el teorema. Este es el teorema de Torricelli. Bueno, chicos, espero haya quedado claro estos conceptos básicos de lo que es todo el tema de hidrodinámica. Posteriormente nos estaremos viendo para hacer análisis en la solución de algunos problemas que yo les estaré dando a través de la plataforma, muchachos. ¿Sale? Me despido, que tengan bonito día y hasta luego, chicos.